Comenzar con la ya con la sesión 21, ¿ok? En la sesión 21, ya, en este caso, ya, vamos a ver uno de los imperios que en este caso predominó la parte central de Europa, ya, durante la Edad Media, ¿ok? Que es el Imperio Carolingio, ¿ya? En sí, esta denominación de Imperio Carolingio es una denominación que viene de la historiografía. Ya, por eso se llama un término historiográfico. Pero, ¿qué es la historiografía? Es en este caso una rama de la historia que se encarga de analizar e interpretar los acontecimientos históricos. Entonces, para de alguna manera darle una denominación que pueda diferenciarse de otras sociedades que también se fueron desarrollando en ese momento, se le dio el término de Imperio Carolingio, ¿ya? Y en sí, en este caso, era un imperio que abarcaba el reino franco, ¿ya? En el periodo de la dinastía carolingia. Esta dinastía, la carolingia, se le considera como la fundadora de lo que hoy es Francia y Alemania. A partir de esta perspectiva, este imperio puede verse como el sucesor del reino franco o el predecesor de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. El término en sí, Imperio Carolingio, viene en este caso del imperio de Carlos. Hace hincapié en la coronación de Carlos Magno como emperador por el año 800 por el Papa León III. Debido a que Carlomagno y sus antepasados habían sido gobernantes del reino franco, su abuelo Carlos Martel había dedicado toda su vida a la fundación del imperio. La coronación en realidad no constituye un nuevo imperio. La mayoría de los historiadores prefieren utilizar el término reino franco para referirse a la zona que hoy abarca, en este caso, partes de Alemania, Francia e Italia, desde el siglo V hasta el siglo IX. En cuanto a su ubicación del Imperio Carolingio, en Europa Occidental tuvo como núcleo central lo que es hoy el territorio de Francia. Para su formación se dio una alianza entre la Iglesia y el Imperio, mediante la cual la primera justificaba el gobierno, las guerras, a cambio de que el segundo defendiera los territorios pontificios. O sea, cuando hablamos de territorios pontificios, hablamos en territorios que actualmente domina la Iglesia Católica, ¿no? Como el Estado de Vaticano, entre otros, ¿no? Que están dentro de lo que hoy es Italia. Era una alianza político-religiosa, ¿no? Donde en este caso las dos centros de poder eran tanto el emperador como en este caso el Papa. Por ello, el Papa León III coronó a Carlomagno como Carlos Augusto Sacro Emperador Romano de Occidente. Ya, entonces, o sea, en este caso ya estamos hablando de la Edad Media y lo que fueron territorios romanos ya fueron de alguna manera dominados por diversos imperios bárbaros. Uno de estos que eran los reinos francos. Entonces se desarrolla una alianza estratégica, o sea, una unión entre el emperador, en este caso Carolingio, y el Papa. Entonces con ello se forma se constituye la formación de un imperio ya que de alguna manera domina ciertas partes, ¿ok? Ciertas partes de lo que fueron, en este caso, los territorios romanos, ¿ok? Por ejemplo, en el mapa que tenemos en vista, los territorios de verde son los territorios heredados por Carlomagno, o sea, eran los territorios que en este caso estaban consignados desde el imperio
Voy a cambiarle de color porque este color no me gusta. Ahora sí, ya, estos territorios eran territorios heredados a Carlomagno, o sea, eran parte del reino franco, ¿ok? Los territorios que están en rosadito son los territorios conquistados por Carlomagno, o sea, Carlomagno de una manera abarca, extiende aún más el territorio heredado. Y los territorios en naranja son territorios dependientes del imperio. ¿Ya? O sea, eran territorios en este caso que no había una invasión en sí del sacro imperio germánico del reino franco, pero en este caso podemos decir que eran territorios dependientes al imperio, que necesitaban del imperio. ¿Ok? Y lo que están en azul son las marcas defensivas del imperio. O sea, prácticamente podemos decir que el imperio carolingio abarcó gran parte de lo que hoy es el continente europeo, como vemos en pantalla. Ya, en cuanto a los antecedentes del imperio carolingio, ya, como hemos ya bien dicho, la base del imperio fue en ese caso el reino franco, fundado por Clodoveo, con quien se inició la dinastía merovingia, que luego degeneró en los llamados reyes holgazanes, ¿no? Que también hemos visto una parte, quienes a su vez dejaron el gobierno a mano de mayordomos, o sea, de algunos funcionarios intermedios del palacio, entre quienes destaca Carlos Martel, quien derrota a los árabes en la batalla de Poitiers. Su hijo, Pipino el Breve, destronó al último rey holgazán Childerico e instauró, con Pipino el Breve, se instaura en este caso la dinastía merovingia. A la muerte de Pipino el Breve, su hijo Carlomagno emprendió el desarrollo de una vasta política de conquista. Fundó el imperio que llevaría su nombre y logró ser coronado por el Papa III, León III, como emperador de un imperio romano, cristiano y franco. ¿Okay? Como vemos en la pantalla, como hemos visto en la pantalla, prácticamente abarcó gran parte de los territorios romanos y finalmente se extendió a otros territorios del reino franco y anexó a más territorios. ¿Por qué en este caso no anexó a la península ibérica? Porque estaba dominada por los árabes en ese momento. Entonces, la capital del imperio carolingio fue Aquisgrán, actualmente en Alemania. En cuanto a la economía y la sociedad del imperio carolingio, predomina una producción feudal basado en el trabajo del campesino, en calidad de siervos de los terratenientes, quienes eran los que usufructuaban la riqueza y los cargos principales del Estado. O sea, ¿ya? Es decir, que las tierras las trabajaban los campesinos, pero las riquezas se las llevaban los terratenientes, quienes a su vez en ese caso eran parte o formaban parte ya del Estado. Además, el clero se dedicaba a la educación en la fe cristiana de la población. El mismo clero que había buscado la ayuda de los romanos para defenderse de las invasiones bárbaras y el asalto de los lombardos, se convirtió en un grupo importante junto a los francos, que también eran bárbaros, y recibieron como donación extensas tierras, las que más tarde serían los llamados estados pontificios. ¿Ok? Entonces, lo que vemos aquí es que a raíz de la progresiva desintegración del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Debido a las invasiones bárbaras, ¿no?
El Papa estuvo buscando aliados, ya, para poder defender sus territorios. Y encontró a estos aliados en el Reino Franco. Entonces, debido a esta alianza, es el clero que gana extensos territorios, que en este caso luego son denominados los estados pontificios. Las ciudades carolingias albergaban a una escasa población, entre más o menos 50.000 a 100.000 habitantes, debido en este caso a la restricción económica y al retorno de una vida rural, que suponía en este caso el feudalismo. Sin embargo, el imperio implica centralismo y administración compleja. La aristocracia dirigía los asuntos del poder y de ellos salían los cancilleres y los missi dominici, que eran los inspectores reales. Carlomagno ejecutó una monarquía feudal apoyado por una nobleza terrateniente y buscó controlar la autonomía de los señores feudales en provincias. Los sectores populares como los campesinos y los pastores usufructuaban la tierra y a cambio asumían deberes como pagar tributo. Carlomagno intentó estabilizar la moneda, pero sin conseguir que la emisión fuera monopolio real para evitar las devaluaciones, aunque sí sustituyó el trueque por el sistema monetario. A ver, les voy a explicar esta parte que está un poquito de repente compleja. ¿Ya? Cuando se asume el imperio carolingio, ¿okay? Cuando ya Carlomagno entra al poder, ¿okay? En este caso, primero, las ciudades, en este caso, tienen poca población, debido a que mayormente, en ese caso, la vida se volvió agrícola. Entonces, la gente para sobrevivir tenía que trabajar el campo, entonces fue al campo. ¿Ok? La administración en sí del imperio carolingio, ya, era una estructura vertical, ¿ok? En donde, en este caso, estaba apoyada en la aristocracia, quienes eran los que, en este caso, dirigían los asuntos de poder, tomaban decisiones. ¿Ya? Ahora, Carlomagno, para poder administrar ese gran territorio, se apoyó en la nobleza terrateniente. O sea, los que podían de alguna manera trabajar las tierras, en todo caso, los que administraban las tierras. Y en este caso, en el sistema feudal implicaba, ya, que los dueños de las tierras, que eran los señores feudales, ¿ok?, administraban de manera autónoma ese territorio. Entonces, lo que buscaba Carlomagno era controlar a estos señores feudales. Entonces, la estructura carolingia se basó en incorporar a la aristocracia, ¿ok?, y en controlar a los señores feudales. ¿Para qué? Para poder, en ese caso, controlar, administrar el territorio. Porque si bien los sirvientes podían, en este caso, usufructuar, o sea, producir y vender la tierra, o vender los productos que salían de la tierra, ya, estaban obligados a pagar impuestos. ¿Ok? De alguna manera, Carlomagno cambió el sistema de trueque, o sea, el intercambio de productos, por un sistema monetario, donde en este caso el valor de la compra sea en monedas. En cuanto a la organización política del imperio carolingio, el imperio carolingio era regido por las leyes capitulares,
que eran diferentes de acuerdo a las regiones, porque estaba dividido en provincias con cierta autonomía. Ya, por ejemplo, la división era por los llamados condados. Los condados eran las provincias interiores bajo la responsabilidad de un conde. Las marcas eran provincias fronterizas, o sea, en los límites más extremos del imperio, bajo la responsabilidad de un marqués. Los ducados eran la unión de varios condados a cargo de un duque. Esos son los títulos nobiliarios: conde, marqués, duque. Los condados y las marcas también estuvieron bajo el control de los missi dominici, quienes fiscalizaban a nombre del emperador. O sea, había que supervisar el trabajo de los condes y de los marqueses. Sí, claro. O sea, no siempre, a veces cuando, y sobre todo cuando hablamos de administración política, a veces las personas no suelen seguir las normas. Entonces, tiene que haber una supervisión de parte del emperador para que efectivamente corroborar que se aplicaran las normativas dictadas por el emperador. Por eso surgieron los missi dominici. Ellos lo que hacían eran las visitas y verificaban si efectivamente se estaban cumpliendo con la normativa que dictaba el emperador. Los ducados eran pares, o sea, iguales en jerarquía a Carlomagno. Anualmente se realizaban asambleas o campos de mayo, de cuyos acuerdos y discusiones Carlomagno emitía las capitulares, o sea, las leyes. En cuanto a la educación en el Imperio Carolingio, Carlomagno dio impulso a la educación, sobre todo para suplir la carencia de servidores públicos alfabetizados. Existieron 3 escuelas: las escuelas palatinas o catedralicias, donde se imparte la educación para la nobleza y se adiestraba en las labores del gobierno; las escuelas conventuales, donde se educaba al clero para que cumpliera la labor de educar a la población. En la fe se impartieron las llamadas 7 artes liberales, ¿no? Por ejemplo, los trivium, donde se impartía la gramática, la dialéctica y la retórica, y los quadrivium, donde se impartía las clases de aritmética, música, astronomía y geometría. En cuanto a las escuelas parroquiales, se impartía educación para el pueblo, la cual era gratuita. Carlomagno determinó que los sacerdotes abrieran escuelas en pueblos y ciudades, y pedía que si alguno de los fieles les confía a sus hijos para que aprendan las letras, no se negaran a instruir a estos pupilos con absoluta claridad. Los sacerdotes desempeñarán esta tarea sin pedir pago alguno por ella, y caso de recibirlo no aceptarán de los padres más que pequeños objetos. La Iglesia Católica estaba encargada de la educación, en pocas palabras. Recordemos que para el Imperio Carolingio era importante contar con los servicios del clero para difundir la fe y la moral. ¿Ok? O sea, eran tres tipos de escuela para poder educar a 3 grupos grandes de población. Primero, en este caso, las escuelas palatinas, ya que estaban dirigidas más que todo para poder educar a la nobleza. Ahí se impartían ciertas informaciones. Las escuelas conventuales, donde se educaba más que todo al clero para poder educar al pueblo. Y las escuelas parroquiales, donde ya se educaban toda la población en general. Ahora, ¿qué pasó con el Imperio Carolingio? Como ya saben, el patrón, en este caso, de toda sociedad antigua es que inicia, viene su apogeo y posteriormente su caída. El Imperio Carolingio no escapó de este patrón. Carlomagno muere en el año 814
Y a partir de ahí empieza la desintegración del imperio. Le sucede en el gobierno Luis el Piadoso, ¿no? Ludovico Pío, que tuvo problemas con sus hijos. Entregó propiedades, o sea, tierras, a grandes funcionarios para que lo apoyaran, aprobando luego que tales beneficios fuesen hereditarios, el llamado edicto de Kiersey. Las luchas prosiguieron hasta el año 834, en que realizó la división del imperio entre sus hijos a través del Tratado de Verdún, de la siguiente manera. Para Lotario, en este caso le asignó Italia, para Carlos el Calvo, Francia, y para Luis el Germánico, Alemania. Lotario y Luis el Germánico se aliaron con el papado y se creó el Sacro Imperio Romano Germánico. Mientras que la economía autárquica acrecentó el poder de los duques, condes, quienes se convirtieron en poderosos señores feudales, los cuales se enfrentaron entre sí, sumado en este caso a la pugna interna. Esto provoca la destrucción del imperio. O sea, muerto Carlomagno, Luis el Piadoso tenía en este caso un dilema para decidir quién iba a sucederlo. Entonces decide la división del imperio entre sus hijos, ya, a través del Tratado de Verdún. Para Lotario y Luis el Germánico, en este caso, le asignan las zonas de Italia y Alemania respectivamente. Sin embargo, ya, ambos se juntan, informan lo que posiblemente fue el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ok? Pero el problema fue que la estructura del imperio permitió que los duques fueran, los condes, tuvieran mucho poder. Entonces, esto genera pugnas entre ellos, lo que termina en este caso por desintegrar al imperio. ¿Ok? Listo. Entonces, podemos decir que el imperio carolingio en este caso fue una continuación de alguna manera, ¿no? Fue, en cuanto a extensión y a importancia, sucedió de alguna manera el poderío del Imperio Romano de Occidente. ¿Ok? Fue un imperio que se basó en el reino franco. ¿Ok? Que se tuvo que aliar con el Papa para poder, en este caso, desarrollar una alianza estratégica con la cual pudieran ser, con esta alianza, lo que hace el Imperio Franco es ser reconocido por una entidad, en este caso, con mayor prestigio, y se consolida el imperio. Posteriormente, en este caso, una vez que los reyes holgazanes, en este caso, llegan al reino franco a una decadencia, Carlos Martel, en este caso, vence a los árabes en la batalla de Poitiers, y posteriormente, en este caso, su hijo Pipino el Breve vence al último rey holgazán. Con esto se instaura la dinastía carolingia. A partir del triunfo de Pipino el Breve se instaura la dinastía carolingia. Y a partir del ascenso de Carlomagno al poder, es en este caso donde se consolida el imperio carolingio. Ok, como vemos en este caso en el mapa, ya, lo de verde es lo que heredó Carlomagno y lo de rosado es lo que él va avanzando, sin contar en este caso las zonas militarizadas. Entonces,
podemos decir que el imperio carolingio prácticamente se extendió en gran parte de Europa. El problema está que es muy difícil la administración de un vasto imperio. Se tuvo que, en este caso, recargar sobre los cargos de sobre los cargos de los duques, de los condes y de los marqueses, ¿no? En este caso, la estructura del imperio. Pero esto trae que estos cargos tuvieran un alto poder. Posteriormente, a la muerte de Carlomagno y a la división del imperio, ¿no? Para favorecer a cada uno de los hijos de Pipino, de Luis el Piadoso, es en este caso donde los condes, los duques y los marqueses empiezan a pelearse entre sí. Y eso determina la caída del imperio carolingio. En cuanto a la educación, en este caso el imperio de alguna manera se preocupa por la educación, ¿no? Pero en este caso la educación se divide en tres tipos de instituciones. Las escuelas palatinas, donde se educa la nobleza; las escuelas conventuales, donde el clero se educa para poder enseñar a la población. En estas escuelas conventuales se enseña, por ejemplo, la gramática, la dialéctica y la retórica, ¿no? Además de la aritmética, la música, la astronomía y la geometría. En cuanto a las escuelas parroquiales, ya, las escuelas parroquiales en este caso eran gratuitas. Servían para la educación del pueblo, ¿ok? Entonces Carlomagno determinó que los sacerdotes habían escuelas en pueblos y ciudades. ¿Y para qué? Para en este caso enseñarles cuestiones de la fe, ¿no? Y en este caso algunas normas básicas. ¿Ok? Entonces, sí, podemos tener en cuenta de que la Iglesia Católica estaba encargada de la educación. Para el imperio carolingio era importante, ¿no?, contar con los servicios del clero, porque así difundía la fe y la moral. Y de alguna manera también podía mantener a la población, en este caso, bajo las estructuras que ellos habían establecido. ¿Ok? Bien, chicos, hasta aquí, en este caso, la sesión sobre el imperio carolingio. ¿Ok? Mañana voy a aprovechar las 2 horas que tenemos para poder, en este caso, revisar o explicarles a ustedes ya cómo se tiene que estudiar un texto académico. Estoy hablando, ya, para que en este caso poder ver cómo se estudia el texto académico. Vayan poniéndose al día. Hasta el momento hay alumnos que no me entregan cuadernos. ¿Te puedes callar? Hasta el momento hay alumnos que no me entregan cuadernos, no hacen prácticas. ¿Ya? Después se les hace más difícil ponerse al día. ¿Ya? Entonces póngase al día. Tienen tiempo para enviar sus tareas por la plataforma, Padrinos Virtuales. Tienen tiempo para enviar sus tareas por plataforma. En el caso de las prácticas, todas se habilitan el sábado 1 de octubre para que las puedan resolver, pero con nota máxima de 14. ¿Sí? Entonces nos vemos mañana para continuar con este caso, con lo establecido. Nos vemos. Chao, chao.